La muerte a Adán te sorprendió hace justo un mes, en un México en donde cada día es menos sorprendente. Te atreviste a jugar el deporte extremo de caminar por la calle a las 7 de la tarde, cerca de tu casa en la colonia de los Doctores. Estabas en el gran momento de despegue de tu carrera y ese mismo mediodía nos brindaste tu última actuación. Congruente con tu forma de ser y de pensar, actuaste aquí, en este mismo escenario, en una obra que busca hacer conciencia sobre la violencia. Ironía. Escenario en donde hoy te recordamos con respeto y con dolor. Tu muerte, Adán, nos mató a todos un poco, nos apuñaló la esperanza y nos tiñó de rojo el aliento. Tu muerte son muchas muertes, han sido miles ya, injustas, irresueltas, inverosímiles. ¿Cómo explicar, Adán, si nos perdimos y dónde nos perdimos? ¿Qué surrealismo estamos viviendo? ¿O en qué realidad estamos parados? No queremos, Adán, que tu muerte sea una más. No queremos más muertes. No queremos esa facilidad con que hoy se arrebata una vida, como se arrebata un aliento. Esa facilidad con que se arrebata un proyecto de futuro, unos amigos, una pareja, un talento, unas risas. Hoy por eso, aquí te recordamos, aquí te reconocemos y en ti nos reconocemos. En quien has sido extorsionado, reprimido, en quien has sido acosado o violado, en quien fue asaltado y perdió parte de su historia, en quien has sido secuestrado, en quien vive con miedo. ¿Qué más necesitamos para tocar fondo si ya mataron a uno de los nuestros? Mataron a uno de los nuestros. Hola, buenas noches. Yo soy Mariana Moyers y soy parte del elenco de la obra Ciberacoso, que pues es parte, bueno, es la obra en la que Adán estaba aquí en Universum y la obra todavía sigue aquí. Me pidieron que dijera algunas palabras y preparé algo, pero está horrible. Es típica, eso siempre se dice al principio de cualquier discurso, creo. Bueno, nada, quería platicarles un poquito que el pasado 12 de mayo, Ciberacoso tuvo una gira a Los Mochis, Sinaloa. Y esto puede ser como un dato normal, curioso, pero no lo es, puesto que Adán era de Los Mochis, Sinaloa, precisamente. Y sin saber la gente de aquí que él era de allá, nos mandaron a Los Mochis y no sé qué decir, fue increíble, porque tuvo la oportunidad de presentarse ante su familia, ante sus amigos. Aparte, no es por nada, pero fueron dos funciones muy graciosas, muy buenas. De verdad él estaba como héroe, o sea, de verdad fue la prensa y le tomaron fotos y lo entrevistaron y fue algo increíble. Una semana después, pues falleció. Fue víctima de la violencia, exactamente. Y yo me he preguntado mucho últimamente, pues, ¿qué se puede hacer, no? Porque he pensado, bueno, que los metan a la cárcel. Obviamente todos queremos eso para evitar que esto pase, porque no dejo de pensar que si esto hubiera pasado antes, si hubieran metido a estas personas a la cárcel antes, esto no hubiera pasado. Pero bueno, pasó. Entonces he pensado mucho, ¿qué se puede hacer de verdad? Y yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer. Entre ellas, quiero comentarles que Adán y yo teníamos un proyecto que era llevar teatro a los reclusorios. Íbamos a dar un taller de teatro en el reclusorio, en el Cebarezo, en la sección Diamante, que es donde están presos que tienen condenas de 90 años, o sea, en cadena perpetua prácticamente, ¿no? Son gente que ha secuestrado, gente que ha matado, gente que ha hecho de todo. Y fuimos nosotros y los conocimos y hablamos con ellos, no éramos ignorantes de qué personas eran,
Sin embargo, Adán y yo queríamos hacer eso porque pensábamos que el mundo puede ser cambiado. Y si esas personas, nosotros pensábamos, y yo lo sigo pensando, hubieran conocido un poquito de lo que el teatro nos regaló a nosotros, no lo sé de cierto, pero sí creo que quizás no hubieran hecho lo que los hizo entrar en ese lugar. Porque el arte y la ciencia, como nos humanizan, pues son lo que va a cambiar el mundo. Y pues cambiemos el mundo, para eso estamos aquí. Gracias. Hacemos la cordial invitación al escenario al doctor José Franco, director general de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia y coordinador del Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es para mí un gran honor el estar aquí en esta primera mesa sobre un tema que nos parece muy relevante, y yo creo que estos días, este fin de semana, tomó nuevamente un valor muy importante para la vida de nuestro país, el hablar sobre la violencia. Como escucharon a Mariana, digamos, el tema por el cual arrancamos esta mesa redonda, y yo le quiero dar las gracias a Ángel Figueroa, que fue quien me sugirió que hiciéramos una mesa redonda sobre el tema, en donde enfatizáramos que el conocimiento es muy importante, es un faro para el futuro, y que ese faro pues nos puede ayudar a disminuir los niveles de violencia y exceso de autoridad que hay en México. Y conversando sobre este tema con el doctor Alberto Vital, que es coordinador de humanidades de esta UNAM, encontramos que era muy adecuado el que hiciéramos un trabajo de colaboración entre las dos coordinaciones, la coordinación de la investigación científica y la coordinación de humanidades, para tener una mesa en donde se mirara desde diferentes perspectivas, desde diferentes puntos de vista, cuáles son los problemas en donde la ciencia, el conocimiento nos puede dar luz para disminuir no solamente la violencia, también la pobreza, mejorar la educación y elevar un poco el nivel de conciencia en nuestra población. Entonces, esta mesa, que originalmente era una mesa dedicada únicamente a la violencia, esta mesa va a ser la primera mesa de una serie de mesas que vamos a organizar de manera conjunta, las dos coordinaciones, y vamos a invitar también, porque como Mariana dijo, el arte, la ciencia deben de ir juntos y nos humanizan. Vamos posteriormente a invitar también a la coordinación de difusión cultural para que sea parte de todo esto. Entonces no los voy a aburrir más con mi rollo, tenemos unos ponentes de primerísima que la verdad no necesitan presentación, pero de todas maneras los voy a presentar. Tenemos a personalidades que pues han pensado sobre el país, han pensado sobre el estado actual del país y no solamente sobre la violencia. Pero bueno, quisiera invitar aquí arriba al escenario a la doctora Feggy Ostrowski. Ella es una de las expertas nacionales en violencia. Ella obtuvo su doctorado en la Facultad de Medicina aquí en la UNAM. Bienvenida, Feggy, por Gracias. favor, siéntate. Ahora quisiera invitar al doctor Enrique Krause, que pues yo creo que no necesita muchas introducciones. Enrique es historiador del Colegio de México y bueno, pues una de las plumas más lúcidas. Ingeniero de la UNAM. Ah, bueno, sí, primero fue ingeniero y luego corrigió el rumbo. Se volvió. No, al contrario, lo desvié. Lo desviaste. Bueno, yo creo que es una de las plumas más lúcidas que tiene nuestro país. Bienvenido, Enrique, por favor. Y bueno, hablando de plumas, tenemos a mi gran amiga Sara. Por favor, Sara Sefcovic, por
favor, sube para acá. Ella es una escritora de primera y trabaja en esta UNAM. En el Aquí Instituto nació y aquí morirá. ¿Así? En el Instituto de Investigaciones Sociales. Bienvenida, Sara. Gracias. Y bueno, otro ponente también del Instituto de Investigaciones Sociales es el doctor René Jiménez. Quien, al igual que Enrique, inició por un lado y terminó por otro. Él es actuario de la Facultad de Ciencias originalmente y luego pues Colegio se de dedicó en historia. ¿Estuviste No, en sociología? demografía y luego sociología. Perfecto, en el Colegio de México. Bueno, pues nuestro cuarto ponente, por favor, René. Sí. Y pues voy a invitar al moderador de esta mesa, que es el licenciado Ángel Figueroa, que bueno, fue el instigador, el motor de esto. Bienvenido, Ángel. Ángel es el director de medios aquí de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, y quisiera agradecer la presencia de, pues no solamente de todos ustedes, sino de algunas personas con las que tengo el gran gusto de tener una muy buena amistad y son pues figuras muy, muy importantes aquí en la UNAM. Además del doctor Vital, que es coordinador de Humanidades, está el doctor Manuel Perló, que es el director del Instituto de Investigaciones Sociales. Bienvenidos, doctor Vital, bienvenidos. Bienvenido, Manuel. También está mi buen amigo Carlos Martínez Azad. ¿Dónde estás, Carlos? Que no te veo. Desapareció, está allá atrás. Ah, sí, mira, está escondido por allá atrás. Bueno, Carlos es una pluma también muy, muy lúcida. Es un emérito de esta universidad, y también tenemos con nosotros a una voz importantísima dentro de la UNAM. Todos aquellos que escuchan Primer Movimiento, seguramente todas las mañanas escuchan a Benito Taibo con mucho interés. Benito, bienvenido, andas por ahí. Un aplauso para Benito y otro para Carlos Azad. Y bueno, sin más, Ángel, por favor. Por supuesto, agradecemos a nuestro director, a José Franco, el poder tener esta actividad. Y bueno, les planteo a nuestros invitados del día de hoy la dinámica. Va a ser, en realidad es una charla, es nada rígido, lo que queremos es una conversación en un tema donde hay una gran inquietud, y quiero aprovechar que hay una gran cantidad de jóvenes dentro de nuestro público. Algunos de ellos son actores, son compañeros de Adán, el joven que estamos reconociendo en esta noche. Algunos pertenecen también al elenco de la obra Me Látex Mucho, que se presenta aquí en Universum. Y aprovechando también lo que nos decía Mariana en esta introducción, yo quisiera dirigirnos en primer término a los jóvenes y preguntarles a ustedes, retomando por ejemplo lo que Enrique Krause ha trabajado o ha escrito recientemente, donde dice: los jóvenes no tienen la culpa tal vez de no conocer la historia de violencia y la historia de un sistema que ha funcionado de esta forma. O Sara, por ejemplo, también, que escribe acerca de esto. Yo empezaría por esto: ¿cómo explicarle a los jóvenes, desde su perspectiva, lo trabaja también René, el fenómeno, el proceso, el momento en el que estamos? Sara, por favor. El historiador es él. El momento en el que estamos es evidentemente un momento muy violento, y el punto que me parece importante señalar es hay muchas explicaciones para la violencia. Fegui nos hablará, yo la he escuchado en varias conferencias, de cómo funciona el cerebro, cómo se conectan las conexiones que hacen las neuronas. Hay gente que lo explica por la alimentación, hay gente que lo explica psicológicamente. Dice: cualquiera que decide puede levantarse y ser violento. Es la historia famosa de aquel Unabomber, que era un buen hijo de familia, estudiante de una buena universidad en Estados Unidos, y un día decidió que quería matar a toda la gente que formaba parte del sistema y se dedicó a mandar bombas.
Hay gente que considera que la violencia se debe a cuestiones familiares, quienes creen que en la familia es donde se genera el aprendizaje de las conductas que vamos a tener en toda la vida, dicen, bueno, pues en la familia está ahí. Hay quien dice, no, esto está afuera. Uno de los más famosos estudiosos de esto se llama Philip Zimbardo, ha demostrado, ha dicho, son las situaciones que están afuera de la familia, y la familia ni siquiera tiene nada que ver. Hay quien llega a decir que la familia no tiene nada que ver, y da ejemplos de gente que de una misma familia sale un doctor famosísimo, científico en Harvard, y un hijo delincuente. Hay gente que le echa la culpa a la pobreza, gente que le echa la culpa a nuestra vecindad con Estados Unidos, evidentemente gente que le echa la culpa al narco, a la desigualdad, pero en este sentido, pues los tres más grandes pensadores que como sociólogos conocemos, nos dicen la violencia es parte constitutiva del modo de ser de los humanos. Freud, René Girard, Claude Lévi-Strauss. Es imposible quitarla del funcionamiento social porque le sirve a los seres humanos. Entonces, nosotros aquí reunidos, universitarios, ilustrados, que decimos, no, nosotros sí vamos a encontrar una manera de acabar con la violencia. El título de hoy dice, más ciencia igual a menos violencia. Mariana nos acaba de decir, más arte igual a menos violencia. Mi hijo Alonso Martínez Canaval dice, países como Japón, donde hay una mejor educación y menos diferencias sociales, son países en donde hay menos violencia. Quiere decir que a pesar de que nos digan que es parte constitutiva del ser humano, sí la podemos combatir. Fegui ha trabajado en eso. Yo misma hice una propuesta en un libro reciente que se llama Atrévete, donde dice, las familias, porque estoy del lado que piensa que ahí se aprenden las conductas, aunque no excluyo el lado social, las familias pueden ayudar a evitarlo, aunque me pregunto por qué habrían de ayudar si se benefician muchísimo de la delincuencia y la violencia. Entonces, ¿qué les puedo decir a los jóvenes? Les puedo decir que la verdad no sé. La única propuesta que se me ocurre es que trabajemos intensamente en dos niveles. El nivel abajo para arriba, que son las familias, pero no una familia en lo individual, sino a nivel comunitario. Las madres de Nicaragua, de Honduras, de Brasil, que sus hijos siempre terminaban en los partidos de fútbol matándose y a golpes, pues un día decidieron pararse en medio de la cancha con unos chalecos y nadie se atrevió a golpearlas y se acabó la violencia en los partidos de fútbol. Entonces, hay experimentos en donde la familia puede intervenir, pero tampoco podemos quitarle, ni debemos quitarle la responsabilidad a todo aquello que sí es muy generador de violencia, que es la falta de servicios, la falta de educación adecuada, la falta de salud. Una madre que tiene que irse todo el día a trabajar 2 turnos en una maquiladora, pues, ¿qué hace con sus hijos, no? Entonces, esa parte sí le corresponde al Estado y nosotros tenemos que ver desde este lugar privilegiado que es la UNAM, cómo hacemos para exigir que se vayan cumpliendo las dos partes. Mientras Sara hablaba, veía la reacción de Enrique y de Fegui en torno a esto de si es intrínseco a la naturaleza humana. Fegui primero y después Claro. Enrique, por favor. Bueno, yo creo que este evento, cuando a mí me invitaron a participar, es una celebración a la vida. Qué bueno que estemos aquí recordando a Adán en un evento en donde tratar de entender algo que realmente es muy difícil de entender y celebrar su vida y su recuerdo. Entonces creo que es muy, muy importante. Yo no estoy de acuerdo con Sara en cuanto a que somos violentos. La agresión es inherente al ser humano y a muchos mamíferos. Tenemos un sistema biológico para responder con agresión. Imagínense si no lo tuviéramos, como una persona, una loba puede defender a sus críos. Entonces, tenemos un sistema biológico, pero la violencia sí se aprende. La violencia es una agresión que está hipertrofiada y que tiene la intención de causar un daño físico o psicológico en los demás. Y no todos somos violentos, hay formas de inhibir esa violencia. Ella porque es socióloga, pero yo que me he dedicado, yo tratando de entender este sinsentido, desde 1994 empecé a estudiar individuos muy violentos. Entonces siempre digo, una clientela hiperfina, como el mochorejas,
narcos, la mataviejitas, la narcosatánica, la navajas. Y la verdad era con intención de ¿qué les pasa? ¿Por qué llegaron a esto? Creo que la violencia tiene que ver con una mala distribución del ingreso, no con la pobreza. Cuando hay gente que tiene todo y gente que no tiene nada, tiene que ver con muchos de estos aspectos. Y creo que la pregunta que todos nos queremos hacer es cómo educar a individuos con integridad moral, como Adán o como espero que todos ustedes, individuos que estén comprometidos, que no sean corruptos, que quieran ayudar a los demás, que quieran hacer de la sociedad algo mejor. Y esto no es sencillo, como decía Sara. Tiene que ver con factores individuales. Sí hay factores en la misma familia, hay individuos que son muy violentos y que están muy enojados y otros que no son tanto. En las conferencias que luego doy en Tepito y que tenemos programas de intervención en comunidades muy violentas, que ahí no hay un problema de dinero, tienen muchos recursos, pero hay un problema de violencia. Los recursos es un fin, no es un medio para lograr algo, ¿no? Y entonces me dicen, oiga, yo he tenido una vida de la cachetada y yo no soy criminal como usted dice, ni me ha pasado esas cosas. Entonces hay factores que nos protegen. Hay factores individuales, hay factores familiares, obviamente, pero a lo mejor tú eres una familia que dices, yo le voy a enseñar a mis hijos valores y valores que tienes que interiorizar, porque el que le digas no robas, no matas, etcétera, no sirve de nada. Hay que interiorizar esos valores. Pero luego el niño llega a la escuela y entonces el maestro de fútbol le dice, oye, güey, ¿por qué no le metiste una patada a los otros para que ganáramos el partido, ¿no? Entonces, pues tus valores o lo que tú le enseñaste entra en crisis. Sabemos que hay maestros muy violentos, maestros que violan a las niñas en las escuelas. Y luego viene también los medios de comunicación. Creo que actualmente estamos viviendo un periodo en donde se ha deshumanizado. Vemos a individuos, se ha perdido el sentido de tragedia. Y entonces tú ves a alguien en la televisión, le cortaron la cabeza y dice, ¿viste? Traía tenis Puma. Y entonces, ¿qué nos está pasando? Apagas tus sistemas biológicos para que ya no te duela tanto y te deshumanizas. Y eso en cerebros en formación es muy grave. Hace poco pasó el asesinato en Chihuahua, en donde unos niños mataron a otros niños. Y yo decía, ¿qué es esto? Es lo peor que he oído en mi vida. Y miren que he oído cosas terribles. Y en la televisión, Televisa, contrataron a una señora Laura que grita que pasa el desgraciado, que contrató a la mamá del niño de Chihuahua que habían matado. Y ese programa lo pasaban a las 3 de la tarde, cuando los niños están comiendo su sopita, ¿no? Su sopita de fideo, lo que coman, están embobados viendo esos programas que las mamás ven. Y eso es terrible, ¿no? No te estás dando cuenta y está entrando a tus sistemas. Y último, bueno, la sociedad en la que vivimos. ¿Qué tal nuestros políticos? ¿Qué tal nuestros directores? No los de acá, estos son muy buenos. Bueno, estamos rodeados de psicopatía. Y no está surgiendo, no es que estén naciendo más psicópatas, es que el medio en el que vivimos fomenta que estos, pero se den pie con bola y que están fantásticos. Entonces creo que la violencia se aprende y que todos tenemos responsabilidad de tener actitudes en contra de eso y podemos hacer algo. El gobierno, papá gobierno no va a hacer nada, ¿no? Lo que hacen es hacer más cárceles y meter más gente, y las cárceles son escuelas del crimen. Lo poquito humanizado que tiene se desaparece en las cárceles, en los que sí las tengan. Y creo que el que todos tengamos un compromiso, el que ayudemos al vecino, el que fomentemos estas bases biológicas de la empatía, esto ayuda a que nos humanicemos. Y creo que eso es una receta. Creo que los jóvenes podemos hacer muchas cosas. Yo hago muchas cosas con mis alumnos de la facultad y es fantástico. Creo que los universitarios son fantásticos. Gracias, Fegui. Enrique, por favor. Sí, bueno, primero quiero decir que les agradezco mucho, siempre agradezco mucho las invitaciones que se me hacen, no son muy frecuentes y por eso las agradezco más a la UNAM,
porque yo fui aquí, yo estudié ingeniería aquí en la UNAM, fui consejero universitario en el año del 68 por la Facultad de Ingeniería y siempre para mí es muy emocionante estar en la UNAM. Así que estoy muy agradecido por eso. Ahora estoy muy conmovido, pero les voy a decir por qué. Porque fíjense que me acabo de enterar ahora mientras estaba viendo el video y oyendo a Mariana, que de alguna manera me toca de manera personal esto. Les voy a decir por qué. Hace un par de meses acudí a una obra de teatro que se hizo en la Colonia de los Doctores, en un local muy modesto, una obra de teatro basada en 3 cuentos de mi hijo Daniel. Bueno, fue una cosa emocionantísima para mí, un local muy modesto. Mariana fue la actriz que inmediatamente reconocí ahora y fue muy emocionante ver cómo recrearon esos cuentos, con qué frescura, creatividad, con qué brillo, con qué carisma, con qué profesionalismo. De veras, el teatro en su mejor expresión. Y en un momento dado pensé si Adán, y le pregunté a Mariana si Adán había sido uno de esos par de muchachos que la acompañaban, porque eran 3 actores, porque se parece mucho a uno de los muchachos que actuó. No fue Adán, pero digamos que como si lo hubiera sido, porque era el grupo. Entonces ahora siento que la muerte de Adán, como si yo lo hubiera conocido, me toca muy cerca, porque los aprendí a querer mucho en el momento en donde hicieron ese homenaje a la literatura y al teatro. De modo que doble razón para agradecer esta oportunidad. No los voy a cansar haciéndoles la historia de la violencia en México. Solamente creo que sí ha habido, y que se puede medir esto, un incremento notable de la violencia, de la inseguridad en México. Siempre ha sido un país violento, con fama de violencia, con mitología histórica de la violencia. Pero ha habido un incremento de violencia, yo diría que en los últimos 15 años, 16, que paradójicamente coincide con el cambio de régimen político. Yo siempre fui enemigo del PRI y básicamente creo que lo sigo siendo y todos los días me dan razones para seguirlo siendo. Pero combatía la presidencia imperial, así le llamé, y la combatía durante muchos decenios, en los 70s, 80s, desde el movimiento estudiantil y 90s, porque era antidemocrática. Pero yo ahora entiendo que no, además de ser antidemocrático ese sistema, era un sistema que nos incapacitó para ver el tema de la justicia y de la protección a la vida individual a través de la justicia. El sistema político mexicano, tal como lo conocíamos en los años, repito, 60, 70, 80, 90, era sobre todo una pirámide política, era algo que tenía que ver con el poder. Si había un secuestro, por ejemplo, de alta intensidad, nadie acudía a la policía, al Ministerio Público. ¿Qué es eso? No. Si tenías una palanca, le hablabas por teléfono a tu palanca. Y si ese era importante, le hablaba a otro más importante. Y eso le llegaba, y si era de veras de relevancia, eso le llegaba a un político importante. Entonces el político tomaba los teléfonos, la justicia en México se arreglaba por teléfonos. Y llegaba, y era una especie de cascada de amenazas, pues ya sabes que se aparezca este que hizo eso, porque si no ya sabes lo que te pasa. Todo era intimidación y poder. Todo servía a la pirámide del poder en México. No se creó en México un sistema de justicia, ni policías, ni procuradurías, ni ministerios públicos. Ya no digamos cárceles modernas, nada que ni medicina forense como debe de ser, ni investigaciones. Todo lo que es un aparato de justicia para proteger la vida, la propiedad de los ciudadanos. México no pasó, el siglo XX pasó, digamos, completamente en blanco
como si eso no fuera un problema. Cuando llega, ese sistema político se derrumba y empieza esta muy imperfecta vida de distintos partidos y gobernadores de distintos partidos, etc. Ya no tenemos al presidente como era Díaz Ordaz o Salinas. Se descompone esa pirámide del poder. Pero ¿quién la llena, ese poder? Bueno, la llenan los poderes fácticos, los gobernadores corruptos, pero también la llenan los narcos y los criminales. Es decir, y si además a eso le aunan ustedes el derrumbe de los carteles colombianos, el ascenso de los mexicanos y la exportación de armas que viene de Estados Unidos, tienen ustedes la tormenta perfecta. Hay 1000 razones para la violencia en México, pero no todas son iguales. Y es muy importante distinguir. En la vida es muy importante distinguir. En vez de homologar, distinguir. En esto lo que hay que distinguir es, siempre fuimos un país violento. Hombre, la revolución costó 1 millón de muertos. Pero en la época actual, el factor fundamental ha sido la absoluta debilidad del Estado de Derecho, la falta de instituciones que heredamos del siglo XX, la incapacidad de los gobiernos que hemos tenido de armar en algo el sistema jurídico mexicano, en todas sus instancias, y además el surgimiento del narco y la exportación de armas. Esos 3 factores no son los únicos, nada más que son muy, muy serios. Entonces, yo tengo algún comentario que hacer, pero quisiera reservármelo para la segunda intervención, de qué creo que puede hacerse en algunos aspectos. Pero me detengo simplemente subrayando que creo que la pobreza y la pobreza y la desigualdad son factores, digamos, es una vergüenza histórica de México desde siempre. Humboldt hablaba de México como el país de la pobreza y la desigualdad. Pero no hay una correlación necesaria entre la pobreza y la violencia. Porque eso es denigrar a los millones y millones y millones de mexicanos y mexicanas humildes que tienen dignidad, que tienen valores y que no acuden a la pobreza, a la violencia. Y tan no es genético en ningún sentido que los mexicanos que viven en Estados Unidos, 11 millones de mexicanos, pues por más que el señor Trump diga que son criminales y violadores, perdón, ¿en dónde están las estadísticas? El señor Trump no sabe que yo creo que ni en sus negocios, que 1 más 1 son 2. Este enemigo despreciable de los mexicanos. Pero los mexicanos no son violadores, ni son criminales. Al contrario, son gente de trabajo. Entonces, no hay nada histórico que nos determine genéticamente, ni tampoco creo que hay que medir esas correlaciones. Lo que sí estoy seguro es que en México nos hace falta un sistema jurídico y muchas otras cosas más. En la segunda intervención, si se me permite, podré hablar de eso y de la relación de esto con la gente joven, todo en homenaje a aquel apuesto e inteligente muchacho que hoy nos falta. Claro que sí, gracias. Gracias, Enrique. Muchas veces yo me pregunto si un terremoto como el del 85 ocurriera en este momento, viviríamos las mismas acciones de solidaridad que tanto se dicen tan románticamente, ¿no? Y me gustaría preguntarle a nuestro cuarto invitado, el doctor René Jiménez Ornelas, él que ha trabajado el tema del individualismo, de esta visión tan considerar al individuo como una mera unidad de consumo, ¿no? Y incluso desde la demografía, ¿qué interpretación puede tener esto para entender el fenómeno en el que estamos? Bien, a mí me parece que un punto fundamental es cuando al individuo se le convierte en una mercancía. Es decir, para que tú seas triunfador, tienes que tener determinado coche, determinadas mujeres o hombres,
y tienes que tener los recursos suficientes para que seas un triunfador. Esa parte del individuo viene también como una acumulación de violencia que va generando en los individuos situaciones que no digo que es el determinante, ni mucho menos, la desigualdad, la pobreza, lo que los compañeras y compañeros han dicho, es fundamental. La violencia es multicausal, no se debe a uno solo, pero esta parte individualista nos ha llevado, en el caso de que estamos aquí, de Adán, de un joven de 24 años, en donde una de las partes fundamentales va definiendo cómo en la Ciudad de México, bajo el discurso oficial, se nos presenta como una situación de menos violencia que en otras partes de la República. Lo cual, cuando uno revisa las estadísticas, inclusive la estadística oficial, nos damos cuenta que eso no es tan cierto. De hecho, los jóvenes de 15 a 29 años de edad es la población más agredida y donde ocurre el mayor número de homicidios. Si ahora lo vemos por colonias, por ejemplo, por delegaciones, la delegación Cuauhtémoc, donde se sufre este asalto y este asesinato, en la Doctores, precisamente, son de las 10 delegaciones, perdón, de las 10 colonias, la Doctores, en donde ocurre más violencia de tipo delincuencial. Pero hay otras violencias que aquí se han revisado, que están dentro de los esquemas que van focalizando a los jóvenes, no solamente en los aspectos de falta de oportunidad, o sea, cuando vemos a los estudiantes que salen de licenciatura y que los salarios que les están ofreciendo realmente son salarios miserables, sus oportunidades van siendo bloqueadas también. Y en ese sentido, la mercantilización que decíamos acá, los van predisponiendo para ciertas actividades que no solamente están en relación con actividades delincuenciales, sino inclusive como digamos, los elementos de fuerza para integrarse al crimen organizado. Y estamos viendo, por ejemplo, cuando vemos las estadísticas, que estos jóvenes que antes se incorporaban a los 16, 15, 17 años, empieza a bajar la edad de incorporación. Y lo vimos en estas manifestaciones que se dieron en Tepito, donde las primeras líneas eran formadas por jóvenes menores de 14 años. Y en ese sentido están estas situaciones manteniendo a la violencia dentro de los aspectos de mayor relevancia que se van acumulando efectivamente de 20 años para acá, 16 años para acá, en donde definitivamente estamos viendo situaciones como las de Oaxaca, que en los últimos días estamos viendo ya la cerrazón del diálogo y la selección de la represión, en lugar de llevar a cabo pasos hacia adelante que puedan detener, que puedan llevar a cabo situaciones de paz, se recurre a la represión. Y en ese sentido, ¿qué es lo que produce? Y lo que hemos estado viendo, digamos, para no irnos desde el 2006 para acá, en donde se define la guerra contra bueno, primero guerra, luego batalla, y luego, ya no me acuerdo qué le puso Felipe Calderón, pero que el ejercicio de la violencia, como se llevó a cabo, no solamente trayendo a policías federales, policías estatales, sino inclusive incorporando instituciones como el Ejército, la Marina, a actividades policíacas, estamos viendo cómo
la selección de la violencia genera más violencia. La parte, yo también me reservo la parte de sí se pueden hacer propuestas, sí hay propuestas, sí hay ejemplos que cito solamente Ciudad Juárez, en donde era un conglomerado, no solamente de violencia extrema, sino que inclusive era total. Ciudad Juárez en este momento ha disminuido los hechos de homicidios, extorsiones, secuestros, precisamente como parte de esto que sí se puede hacer. Muchas gracias, doctor René. Bueno, tenemos un quinto invitado en la mesa y les quiero yo pedir unos minutitos nada más para presentarlo. Íbamos a tener una intervención en una conexión vía satelital con el doctor Rodrigo Guerrero Velasco, que a lo mejor algunos de ustedes conocen. Él fue alcalde de Cali en 2 periodos, es un médico epidemiólogo, ¿no? Él es originario de Cali, es cirujano, hizo su doctorado en Harvard y ha sido profesor universitario y rector de la Universidad del Valle en Cali, también director de la corporación Valle en Paz. Es obvio que podríamos seguir hablando 3 horas sobre el diagnóstico de la violencia y podríamos ir citando mucho más aristas a esta temática, pero tenemos que ir también a las propuestas, dado los tiempos y lo reducido también de nuestro espacio. Entonces, justo el exalcalde de Cali quiso intervenir también con nosotros en esta mesa y nos grabó un mensaje donde él expone y nos cuenta algunas de las experiencias que tuvo en estos 2 periodos como alcalde en una ciudad que no necesitamos describir en cuanto a la situación en la que él lo encontró. Vamos a ver rápidamente parte de este comentario que nos dejó el doctor Rodrigo Guerrero Velasco. Un saludo fraternal desde Colombia. Quisiera transmitirles a ustedes la experiencia que hemos vivido en Cali a lo largo de muchos años en el tema del control de la violencia. Antes que todo quiero felicitar y agradecer la invitación y felicitar a la Dirección de Divulgación Científica de la UNAM y en especial a Ángel Figueroa por esta invitación que he aceptado con el mayor gusto. Voy a contarles la experiencia un poco de manera histórica, comenzando como me tocó vivirla desde el momento en que asumí por primera vez la alcaldía en el año 92. En ese momento, Cali estaba envuelta en una lucha tremenda de los cárteles de la droga. Sabía que la principal causa de muerte en la población de Cali eran los homicidios. Cuando asumí la alcaldía, decidí aplicar un método que es lo que los epidemiólogos llamamos método de epidemiología. Tradicionalmente la epidemiología se asocia con enfermedades infecciosas. En el caso nuestro, la novedad, si se quiere, fue aplicarle ese método a una enfermedad social como era la violencia. Las etapas son, define el problema. Una vez que uno define eso, averigua dónde y a quién le da y con qué causas o factores está asociada. Hecho eso, uno planea unas intervenciones, evalúa los resultados y reformula la hipótesis. Lo primero que hicimos nosotros fue definir claramente el problema. Nosotros usamos la definición que recomienda la Organización Mundial de la Salud, que es uso o amenaza de uso de fuerza física con la intención de causar daño. De modo que usamos esa definición que tiene una ventaja. Primero, esa es la que se ve en las ciudades. La más frecuente es esa. Y segundo, hay indicadores para medirla, como los homicidios, dónde se daba, a quién le daba y cuándo le daba. Al hacer eso, vimos muy rápidamente en Cali que se daba frecuentemente o más frecuentemente en hombres jóvenes, de estratos bajos, que ocurría en fines de semana, que eran personas que estaban, tanto las víctimas como los victimarios, habían ingerido alcohol en grandes cantidades. Eso nos llevó a construir un cuadro de lo que podría ser. Y también vimos los factores de riesgo. ¿Cuáles eran los factores de riesgo? Pues en este caso uno podría pensar que el alcohol, otra variable descriptiva importante era que el 90% ocurrían por armas de fuego. Con esos 2 elementos iniciales, esto era en el año 92, entonces propusimos una serie de intervenciones. Pero les quiero mostrar la ventaja de mirar la
la descripción. Esta gráfica que ustedes ven aquí es la tasa de homicidios de Colombia desde el año 38 hasta el año 2004. Ustedes ven que arrancamos con una tasa de 16, 18 por 100.000, luego hubo un pico en los años 50 y volvió a bajar. Ese pico lo llamamos la violencia política, que fue cuando los partidos, de una manera insensata, los dos partidos políticos decidieron pelear entre ellos para mantenerse en el poder. Luego se logró un armisticio, uno que se llamó el Frente Nacional, y en el año 83 comienza una nueva epidemia. Esas variaciones tan rápidas nos pueden asegurar que la causa de los homicidios no es genética. El método dice que lo que tenemos que hacer después es evaluar unos fines de semana en que solamente hacíamos desarme. Se reducían los homicidios 14%. Cuando el fin de semana el desarme se acompañaba de restricción en la venta de alcohol, el 35%, se reducían 35% los homicidios. Aquí les voy a presentar los datos de lo que pasa, de lo que hice yo en la última administración. Esta fotografía corresponde a una innovación que hicimos en el año 92. Ustedes ven ese edificio, le llamamos la Casa de Justicia. Era construida en lo que en ese tiempo era un barrio muy aislado de Cali, y donde se pusieron todas las instituciones que tienen que ver con el manejo de problemas de violencia urbana. La Fiscalía, Sistema Acusatorio, la Policía, el Instituto de Protección al Niño y a la Madre y el Instituto de Ciencias Forenses y Legal. Allí estaban 24 horas al día agentes de estas instituciones. Cualquier persona que tuviera un problema podía ir en ese momento y recibir la queja y comenzar el proceso penal. No tenía que esperar hasta el lunes siguiente, ir en horas hábiles al centro de la ciudad para que lo atendieran. Ese concepto es equivalente al centro de salud que usamos en medicina desde hace muchos años. Y bueno, esa innovación se extendió por todo el país. Ya hay más de 80 casas de justicia en Colombia. Ayuda muchísimo a acercar la justicia al ciudadano, porque la justicia que está lejana y que no es pronta no es justicia. Pero hay otros elementos también que pueden ayudar a mejorar la eficacia de la policía y la justicia. Una de ellas es las videocámaras de vigilancia. Se usó fundamentalmente para la prevención de los atracos bancarios. Yo me propuse extenderla a toda la ciudad y de 250 cámaras pasamos a 1.221 cámaras, colocadas estratégicamente en los sitios donde ocurría más crimen en la ciudad. Hay otro elemento muy importante, que los parques estaban tomados por el vicio. Eran sitios de vicio donde se expendía drogas, se cometían crímenes. Nos propusimos iluminar todos los parques de Cali. En el año 94, cuando yo terminé mi alcaldía, el 6% de los agresores se identificaban. El año 2015, 55% de los agresores en caso de homicidio se capturaban en flagrancia. Un número adicional eran los que después se podían identificar a través de un proceso. Pero hay otros factores de riesgo, los biológicos. Esta es una tomografía de un niño rumano maltratado, comparado con un niño de la misma edad, de 3 años, rumano, que ha sido bien tratado. Miren el tamaño de la masa cerebral, miren, partes negras son lo que llaman los ventrículos. Cuando están grandes quiere decir que hay menos masa cerebral. No se desarrolla bien el cerebro de los niños maltratados. Pero más interesante, la parte que no se desarrolla es el lóbulo frontal. Estas son tomografías de niño normal, ustedes ven el lóbulo frontal. Esto es técnicas de captación de glucosa que indican la actividad cerebral. Un niño normal tiene su lóbulo frontal funcionando, captando glucosa. Un niño maltratado no se le desarrolla el lóbulo frontal. Está muy rudimentario y muy primitivo. ¿Y qué pasa? Pues que el lóbulo frontal son las actividades propias de la especie humana. La planeación, control de impulsos. En el caso de Adán Aguilar hubo una pelea o alguna cosa de por medio. El muchacho que no tiene su lóbulo prefrontal desarrollado no controla los impulsos. Es incapaz de tener empatía, sufrir por el otro. Por eso los narcotraficantes en Colombia buscan muchachos jóvenes que vengan de esos estratos maltratados, porque para ellos no sufren matando a nadie, ellos no tienen especial simpatía por nada. Desigualdad, inequidad, otro factor de riesgo que se ha visto. Se sabe empíricamente que no es la pobreza en sí, es la desigualdad, la coexistencia simultánea de pobreza y inequidad en una misma sociedad. Entonces, les cuento lo que hicimos ahora en la última administración. Creamos un programa que se llama TIOS, Territorios de Inclusión y Oportunidad.
En el extremo izquierdo, ven ustedes, con un poco de fe, este es el mapa de Cali, hay unos círculos en rojo. Este es el sector que yo les hablé al comienzo, deprimido de Cali. Los punticos son los homicidios. Ustedes ven una concentración de homicidios en esta que es la parte baja, más pobre de Cali, y estos dos sectores de ladera, que también son sectores muy pobres. Aquí ven qué tipo de intervenciones hacíamos. Obviamente, primera infancia, cuidado prenatal, todo esto comienza protegiendo a la madre. Educación temprana, fundamental, de 0 a 5 años es cuando se está acabando de formar el cerebro. El cerebro está desarrollado 80% cuando nace, pero viene después el momento de hacer todas las interacciones y conexiones entre las neuronas. Es importantísimo. Habilidades de crianza, enseñarle a los padres a hacer disciplina sin maltratar. Recuperación de los entornos saludables, ya lo mencioné. Veamos el otro factor, crimen organizado, se lo mencioné anteriormente cuando dije el tema de la droga. Yo tuve la oportunidad cuando entré por segunda vez de observar que 2/3 partes de los crímenes, de los homicidios, era lo que nosotros llamamos producto de crimen organizado, por la forma como se hacía, con armas automáticas, las horas distintos, no eran la concentración en fines de semana, la planeación que había detrás, la racionalidad, si se puede llamar, que pudiera existir dentro de eso. Ese crimen organizado nos hizo ver que habían detrás bandas organizadas. Nos fuimos donde el gobierno, le propusimos a la policía que creara una unidad especial que llamó la Unipol, que se dedica exclusivamente a trabajar con bandas criminales. Evaluación. Ustedes ven aquí arriba la línea de los homicidios en Cali. La primera vez que yo fui alcalde estábamos en 126 por 100.000. Cuando lo recibí estábamos en 80 y lo dejamos en 56. Bajamos la tasa de homicidio más baja de la historia de Cali que tengamos registrado. Eso, la obligación es seguirlo haciendo. Bueno, y finalmente, ¿qué podemos concluir de toda esta experiencia? Primero, que es prevenible. No estamos condenados como hace 20 años pensábamos que los colombianos éramos así o que los mexicanos son así. Pero requiere, para hacer eso, un método. Requiere intervenciones múltiples. Hay que hablar sobre todos los factores de riesgo de la torta. No podemos escoger solo policía. Hay que hacer policía, hay que hacer cultura, hay que hacer desarrollo económico, hay que hacer trabajo en prevención de maltrato infantil. Requiere compromiso político. Esta es la parte más difícil, porque esto es políticamente asumir unos riesgos. Se los digo yo, que he sido alcalde 2 veces. Cuarto, largo aliento. Eso no vamos a cambiarlo en 3 o 4 años. Esto es una política que tiene que volverse de Estado para hacerlo. Y finalmente, una pregunta que ustedes posiblemente se están haciendo. ¿Qué hace un médico metido en política? Pues yo tuve ese problema hasta que encontré esta cita. Rudolf Virchow es un patólogo alemán famosísimo que llegó a la conclusión de que la política es medicina en gran escala. No hay la menor duda que las muertes que hemos prevenido a través de la aplicación de este método en Cali y en Colombia y en muchos países de América es una medida que ha tenido de medicina, de reducción de enfermedad, de sufrimiento de extraordinarias proporciones. Y esa es la razón por la cual acabé yo siendo política. Muchísimas gracias. Nuevamente, congratulaciones a la Autónoma de México por haber tomado esa idea de que hay que más ciencia y menos violencia. Eso, sin duda, es lo correcto. Muchísimas gracias. Bueno, es una aproximación a una realidad, ¿no? de Rodrigo Guerrero, pero bueno, ahora sí es el tiempo para tener también las propuestas de lo que podemos hacer en México y obviamente queriendo que este tipo de mesas resuenen, o sea, que no se queden solamente en el espacio de este auditorio, sino que puedan trasladarse hacia los tomadores de decisiones, hacia las familias, hacia las madres, hacia los padres, hacia los diferentes sectores de la sociedad. Si les parece, hacemos una ronda nuevamente. Fegui, por favor. Bueno, yo lo que puedo transmitirles es lo que nosotros hemos hecho. Con la pregunta es cómo se generan individuos violentos y ya que intentamos entender qué sucede, pues qué hemos hecho hasta la fecha como una solución, como una intervención desde la UNAM. Primero es que existen periodos críticos. Creo que lo que decía el alcalde está bien, pero no del todo. Cuando habla de que que los niños violentados y que eso daña el cerebro, sí es cierto, pero mucho amor también echó a perder. Y sabemos que los estilos de crianza, que padres indiferentes o sumamente permisivos producen igual de daño
que los dictatoriales. Entonces, desde la psicología sabemos que cómo tienes que ser como papá o como mamá, tienes que ser autoritario pero democrático. Es importante poner reglas y negociarlas. Pero bueno, entonces muchas cosas que dijo, que los lóbulos frontales son importantes para la empatía, no es cierto, son los parietales. Entonces, aunque haya estudiado en Harvard, no se sabe bien toda la historia. Y la empatía es un prerequisito, pero no es suficiente para la integridad moral. Pero eso es, cuando lo conozca, lo discuto. ¿Qué hemos hecho? Nosotros encontramos en estas historias, él habla mucho de violencia secundaria, asociada al alcohol, la violencia también se puede estar asociada a la depresión, etc. A mí me interesó estudiar la violencia primaria, los malos, malísimos. O sea, he estudiado los capos, que son los directores del crimen organizado, que no todos son psicópatas, hay unos que son muy buenos hombres de negocios, que tienen muy buena idea de cómo producir lana en un lugar corrupto como es el país de México. Pero bueno, entonces encontramos que había 3 periodos críticos en las historias que ellos me contaban. Un periodo crítico era a los 3 años. Ellos me decían, no, doctora, yo desde chico era insoportable con estas conductas que eran opositivo desde antes, y no me decían así, tan técnico, pero bueno, eran difíciles de educar. Otro periodo crítico ocurría entre los 6 y los 8 años, en donde no aprenden a leer a la misma tasa que los demás, no por tontos, pero por cómo está organizado el cerebro, y entonces empiezan a tener fracasos escolares, odian la escuela. Y luego otro periodo crítico era entre los 11 y los 13 años, cuando se unían a las pandillas, a los crimen organizado, y ya es difícil el retorno, porque tienes dinero como mercancía y obtienes dinero rapidísimo y pues te lo gastas luego y quieres más dinero, etcétera. Entonces, lo que hicimos en la facultad es crear programas de intervención tempranos. Hay un premio Nobel de Economía que se llama James Heckman, que encontró que la tasa de retorno en capital humano es mucho más alta si invierte el Estado o lo que inviertas en el ser humano en los primeros años, y que tu tasa de retorno después tiene sentido, porque pues inviertes en niños chiquitos, que tengas autocontrol, flexibilidad cognitiva, memoria de trabajo, todas estas habilidades que necesitas para sobrevivir, pues ya no tienes embarazos no deseados, tienes gente con mejor salud, y se ha encontrado esto. Entonces, hicimos programas de intervención que se los enseñamos a madres en lugares que tienen muy mala, o sea, muy marginados, no porque ahí se den los malos, hay muchos malos entre los ricotes, pero ahí hay como más estrés. Entonces intervenimos en estos lugares en extrema pobreza y hemos seguido a esa población durante ya 3 o 4 años y encontramos que mejoran, disminuyen los estilos de crianza permisivos indiferentes y mejoran los estilos autoritarios pero democráticos, y damos estrategias de cómo interactuar con los niños. El otro periodo en donde hemos intervenido es en la adolescencia, en donde decirle a los niños, no mates, no tomes drogas, pues qué fácil, pues si se siente rico, claro que voy a tomar, ¿no? Es darles estrategias de resiliencia, de análisis de mensaje, de cómo intervenir dentro del grupo, de no sentirse incompetentes, y entonces estos son programas que duran como 20 semanas y trabajamos con ellos dándoles, sintiéndose que no se sienten mercancía, etcétera. Y entonces creo que eso es lo que nosotros hemos hecho, y creo que y tengo muchísima gente de la universidad trabajando conmigo en esos programas y están invitados a participar con nosotros. Muchas gracias, Peggy. Doctor Enrique, por favor. Bueno, a mí me impresionó mucho la intervención del alcalde, porque estamos hablando de una persona que tiene la vida práctica, está directamente involucrado en el gobierno de esa ciudad que llegó a ser una de las ciudades más violentas del mundo. Me impresionaron mucho sus argumentos y su claridad. Yo quiero, en relación a esto, yo me pregunto, ¿ustedes pueden pensar en algún alcalde mexicano, algún presidente municipal de México, algún gobernador, algún político que sea parecido a esto? Ninguno. Ese es un gran problema. Y ese es un problema de nuestra estructura política, y ese es, diría yo, uno de los grandísimos errores y faltas
del régimen actual. Y cuando digo el régimen actual, digo todos estos años que hemos tenido, digamos, del año 2000 para adelante, porque del 2000 para atrás, como ya he dicho, era el sistema político mexicano, era la dictadura perfecta, era otra cosa. Era detestable, pero era otra cosa. Estos ya llegaron supuestamente por el voto libre, ¿no? Y de lo que están hablando siempre es de sus reformas económicas, etcétera, etcétera. Pero ¿quién está hablando de estos temas? Que son temas que tienen que ver con el trato, con la humanidad, con el ser humano integral, ¿no? Con el ser humano integral. Por eso me impresionó. En cuanto a recetas, yo no me atrevería ni siquiera a llamarlas así. Simplemente, lo primero es que, claro, los jóvenes tienen que participar, tienen que encontrar modos de participar más activamente en la política, más allá de la protesta, porque de otra suerte, pues se van a seguir eternizando los mismos líderes y políticos, y se va a seguir eternizando el mismo esquema, y no vamos a tener ningún alcalde como este. Segundo, se necesita una nueva diplomacia con respecto a Estados Unidos. Yo soy de los que cree todavía que no va a llegar Trump. Pero se necesita otra diplomacia, porque el hecho es que si ustedes ven las estadísticas en México, si tuviéramos, yo he visto las estadísticas de crimen, hubo casi una constante de 1930 y en los fines del siglo XX aquello empezó a crecer y coincidió, como les he dicho, con el tema de las drogas y del levantamiento de la prohibición de armas largas en Estados Unidos, de la venta. Si el problema que tiene Estados Unidos de estas matanzas como las de Orlando y Los Ángeles y San Bernardino, etcétera, es un problema que a los que más nos afecta son a nosotros, porque la venta es absolutamente libre y la exportación es masiva. ¿Es difícil? Bueno, hemos tenido una actitud francamente muy débil y debemos de pesar más con una nueva diplomacia. Eso es lo segundo. Yo creo que los medios de comunicación tienen que introducir una comunicación de índole cívica y humana que no veo que estén haciendo en absoluto. Y finalmente un llamado a que la UNAM, que tiene esa vocación, no sé si esos recursos, pero sí esa vocación social, yo quisiera ver mucho más estadísticas confiables sobre el tema de la violencia. Yo estoy dispuesto a aceptar que hay correlaciones. Por ejemplo, dijo muy interesante, no es tanto con la pobreza, sino con la desigualdad. A mí también me hiere, a todos nos hiere, ¿no? La ostentación de los billonarios y a unos metros la pobreza extrema. Pero necesitamos saber datos más duros, necesitamos más encuestas, necesitamos más estadísticas, necesitamos más geografía de la violencia en México. Les pongo un ejemplo y con eso termino. Tierra Caliente, Michoacán. En 1980, Luis González, mi maestro, el gran historiador, escribió un ensayo que se llamaba Tierra Caliente, Michoacán. Bueno, como decía él, esa es una tierra en donde la matonería mexicana era cosa de todos los días desde la época colonial. Siempre se han matado unos a otros. Es parte de la... Eso es. ¿Qué es? Es el clima, son muchos factores. Pero a mí me gustaría mucho que tuviéramos mejor conocimiento, y así se llama el simposio, ¿no? Más ciencia, menos violencia. Por ejemplo, más ciencia social, más conocimiento empírico, con encuestas, con levantamientos, con entrevistas, para que nos digan, a ver, la geografía es esta. El efecto de las soluciones sobre las que tú vas a hablar pronto, de Ciudad Juárez, etcétera, ha sido este. Yo quisiera ver un tratamiento más allá de discutir la pertinencia de estos enfoques de este doctor.
Yo quisiera ver más medición, más ciencia para nosotros entender el fenómeno de la violencia. Muchas gracias. Y aquí está el director del Instituto de Investigaciones Sociales, entonces... Me le quedé viendo así. Así que ahí hay una tarea muy interesante. Por favor, doctora Sara. Sí, yo estoy muy preocupada porque todo esto que estoy oyendo, pues evidentemente estoy de acuerdo. ¿Quién no va a estar de acuerdo con Fegui que la violencia se aprende, ya sea como dicen algunos en la casa, como dicen otros en la calle? Estoy de acuerdo con Enrique, hemos tenido épocas más violentas, terribles, épocas menos. No fui yo, por cierto, Fegui, la que dijo que la violencia es estructural al ser humano, sino fueron Freud, Girard y Lévi-Strauss. Ojalá lo hubiera dicho yo, pero bueno. No, yo sí lo admiro, perdón. Bueno, me encanta lo que dice René. He estado siguiendo por mucho tiempo los trabajos de Clara Hussidman y la gente que ha hecho realmente los esfuerzos muy grandes por cambiarlo de Ciudad Juárez, los esfuerzos que se hacen de teatro, de incorporar a jóvenes, los esfuerzos que se hacen en nuestro instituto con los grupos que dirige o coordina, no sé, Sergio Cermeño, de ir a lo que llaman polígonos de alta violencia y trabajar con los jóvenes. Pero no decimos otra parte que, o sea, nosotros siempre estamos pensando, ok, vamos a hacer intervención, como esto que dice Fegui, que hay muchísima gente haciendo en México muy interesante. Les interesa más trabajar con los jóvenes y a mi gusto se les ha olvidado trabajar con las mamás, que son el eje de la familia. Y está muy bien decir el Estado está fallándonos, nos falla muchísimo, o porque es represor, o porque las instituciones no funcionan, la justicia, el derecho no funcionan. Pero ¿qué pasa con que en México, por ejemplo, tenemos las cámaras, que dice el alcalde, tenemos un montón de esfuerzos que van en el mismo sentido que él dice? Es cierto, Mancera no es ese señor, ni Ebrard es ese señor, pero tampoco la Ciudad de México es Cali. Es un poquito más compleja, pero no importa. Tenemos todo eso, ¿y qué falta? ¿Por qué no se puede articular? ¿Por qué estamos hablando de un estado como Michoacán, donde Enrique nos dice, el maestro mío decía que todos los días se matan? ¿Por qué nosotros que estamos enojados con que el gobierno reprima a los maestros, vemos a los tipos que van y queman archivos y trasquilan maestros y no hablamos de eso también? O sea, no podemos desde la universidad fingir que todo es sencillo, que todo se puede lograr si solamente hacemos ese diagnóstico bien hecho, esas estadísticas bien hechas, porque más allá de toda esa ciencia que es muy importante, aunque el Eclesiastés dice donde hay ciencia hay dolor, no hay que hacer ciencia, pero bueno, yo no escribí tampoco la Biblia, Fegui. Más allá de nosotros estarnos haciendo estas propuestas y decir qué admirable lo que pasa en Ciudad Juárez y qué hacemos con lo que pasó en Chiapas y qué hacemos con lo que pasa en Campeche. ¿Por qué no le decimos al maravilloso alcalde de Cali, que es epidemiólogo, que estamos en la primera etapa epidemiológica del contagio de la violencia antes de llegar a su curación, donde el contagio es tan brutal que en cualquier esquina cualquiera puede extorsionar, cualquiera puede robar? El otro día lo vi en el metro, un señor parado en la puerta extorsionando a todos los que entraban. Él era uno, los que entraban al metro eran 500 y todo el mundo iba pagando. ¿Cómo resolvemos esto? No es tan sencillo como parece cuando lo venimos a decir como ilustrados, liberales, humanistas, ¿cómo nos quieren llamar? Universitarios en este sitio privilegiado que es la UNAM. No es así de sencillo. Entonces, bueno, Fegui dice estamos haciendo cosas de intervención, Enrique dice tenemos que obligar al Estado, René nos dice hay casos ya muy exitosos y yo digo esto está cada vez peor. Entonces yo voy a jugar al abogado del diablo. Mientras no logremos las dos cosas simultáneamente, convencer de abajo para arriba, de alguna manera que no sé cuál es, pero que no puede ir de 20 en 20, porque entonces no vamos a acabar, ni lo vamos a ver en 500 generaciones, a que la familia sienta que la violencia de sus hijos, en lugar de beneficiarla, no le conviene. ¿Cómo puedo yo convencer a la mamá del Chapo de que no le conviene? Sí, claro que le conviene. Y a la mamá de cualquier delincuente de la colonia de Doctores de que su hijo no debe ser violento si esa violencia del hijo le conviene a la familia. Le da muchas cosas más allá de comer. Eso que tú me decías que es la esencia de la teoría de Girard. La envidia de que el otro tenga cosas, yo las quiero tener también. En este mundo yo veo cómo viven todos por los medios, ¿por qué no lo voy a tener yo? Porque él es mejor que yo. Es la esencia de la teoría de René Girard.
Entonces, estas buenas propuestas que tenemos como universitarios son muy importantes. Hay muchísima gente trabajando y haciendo intervención en todo este país, en todas estas ciudades. Se han logrado muchas cosas, pero el país es cada día más violento y estos chavos están siendo asesinados en la calle como podremos ser cualquiera. No estamos encontrando la solución. Entonces, mi propuesta es, tenemos que encontrar una manera que la intervención no tenga que ser de esa manera tan compleja, que requiera tanta capacitación, que requiera grupos de atención, porque no, tendría que ser todo México haciéndolo con todo México y eso no lo podemos hacer. ¿Cómo trabajar para que deje de ser beneficioso para la familia? ¿Cómo trabajar para que nosotros como ciudadanos podamos tener, en lugar de nada más decir siempre, fue el Estado es el criminal, el Estado es el malo de la película, ¿qué podemos hacer para que el Estado cumpla con la función que tiene que cumplir? Porque lo de Ciudad Juárez se bajó en mucho por la acción de las ONGs y en mucho cuando Calderón dijo, cuando fue allá y le reclamaron y llevó al ejército y compuso mucho las cosas. Entonces, es simultáneo. Es simultáneo lo que tiene que cumplir el Estado con lo que tenemos que cumplir los ciudadanos, con el trabajo de abajo para arriba de las familias. Y eso, me van a perdonar, pero no hemos encontrado ninguna manera ni psicológica, ni sociológica, ni cultural de lograrlo, sin demeritar para nada lo mucho que se está trabajando y que se está haciendo, pero cada día la violencia está peor. Entonces, algo nos está faltando, algo no estamos haciendo bien, y ese algo evidentemente no puede ser decir el Estado que se quite por represor, la mamá que se venga a 300 cursos de capacitación, es muy importante, pero no tenemos ni el tiempo ni la posibilidad de que eso resuelva. Entonces, perdónenme por ser aquí la que mete su cuchara al revés. ¿Y si el otro aliado fuera la comunicación de la ciencia? Por supuesto. Eso es una Por supuesto. pregunta también, doctora. La comunicación de todo. Después de escuchar las pros y contras, realmente sí es muy complejo. Sí es fundamental la estadística, el conocimiento para saber la dimensión del problema, las diferentes esferas en donde se debe de actuar con la familia, la mujer, los hijos, etcétera. Pero también es muy importante hacer una especie de balance de las experiencias que se van teniendo a lo largo y ancho del país. Y no solamente es Ciudad Juárez, hay que recordar la situación de Tijuana, en donde el nivel de homicidio, secuestro, extorsión, era realmente para que la gente, y así lo declara actualmente los tijuanenses, no salía a la calle. Esto con acciones de conocimiento, acciones de intervención ciudadana, que ese es algo fundamental. La ciudadanía no solamente tiene que recibir los elementos de cambio, sino tiene que ser parte del cambio. Tiene que ser escuchada desde la visión que tiene en términos de qué es lo que hay que hacer para prevenir la violencia. La gente tiene elementos que se tienen que tomar en cuenta. Ahora, Tijuana en este momento no se siguió con la tendencia que se estaba haciendo y en las últimas semanas Tijuana está incrementando otra vez una situación de violencia en donde los narcomenudistas se están enfrentando precisamente para obtener la plaza. En ese sentido, a mí me parece que es fundamental un análisis, un esfuerzo, una especie de evaluación de los hechos exitosos, también de los hechos en donde se ha visto, por ejemplo, en Michoacán, en donde realmente las organizaciones comunitarias, muchas de ellas fueron lideradas por ex narcotraficantes.
aprovechadas por el señor Castillo, ¿sí? Que ahora está destrozando los deportes, pero bueno, antes ya destrozó Michoacán. Y todo eso tenemos que hacer un análisis integral para poder establecer cuáles son los mecanismos, como lo decía el alcalde, del método, pero también no dejar el último punto como sucedió en Tijuana, sino tratar de ir construyendo acciones continuas en donde la misma gente vaya viendo su indispensable participación. Para mí eso es central. En la medida, y lo hemos visto en algunas delegaciones, por ejemplo, en donde llega el nuevo delegado, el nuevo representante, y trae la solución. Y entonces mejora, ¿no? Porque mete recursos, etcétera, pero la gente no se siente parte del cambio. Y en ese sentido empieza otra vez con lo que se está viendo en Tijuana. A mí me parece fundamental todo esto que ustedes han dicho. Tenemos que tenerlo no solamente en el presente, sino también pensando de todos los niveles que se están visualizando, no solamente en términos de la venta de armas, sino también la experiencia de Bolivia, de Argentina, en tanta la intervención. Me tocó estar en Santiago de Chile analizando encuestas en 1973 y sufrir la intervención de la CIA, que es precisamente lo que han venido haciendo en Venezuela y lo que hicieron en Brasil. Aprovechar grupos sociales que efectivamente están dentro de un esquema no de cambio, sino de mantenimiento de los privilegios y las desigualdades sociales. Y ahí los jóvenes son fundamentales. Pues yo les quiero agradecer muchísimo a nuestros 4 participantes, 5 con el doctor Rodrigo, que se hayan tomado su tiempo para estar aquí, y el público también que se ha tomado su tiempo para estar aquí con nosotros. Definitivamente es un tema en el que hay que seguir reflexionando y que no hay que dejar. Yo creo que no hay que dejar y no nos vamos a dejarlo, y además creo que también como Dirección de Divulgación de la Ciencia tenemos una responsabilidad, no solamente porque nos haya pegado tan de cerca un evento como este, sino porque también tenemos mucho que hacer y mucho en qué participar. De manera que también cuenten con nosotros en la parte de comunicar lo que se obtiene a través del conocimiento y en esta cruzada, en esta alianza, en esta red que tenemos que generar. Les agradezco muchísimo. Demos por favor un aplauso a nuestros invitados. Y le quiero agradecer también, por supuesto, a todo el equipo, doctora Fegui, a todo el equipo que hizo posible este evento en el área de información, en el área de promoción, en el área de radio, de televisión, la gente del teatro, por supuesto, los compañeros de Adán, todos que han sido importantes para poder realizar esta primera mesa redonda. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Gracias. ¿Aguantaste? Sí. Gracias.